Dios les bendiga en este sábado glorioso, sábado hermoso, en el cual alabamos a nuestro Creador. Ha sido una mañana bien fría aquí en Chile, pero aquí estamos, con la ayuda de Dios para aprender su palabra. Damos las gracias por la reunión que tenemos y por el hermano Concepción que nos está acompañando. Dios le bendiga, los saludamos. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia, mi querido. Él vive muy cerquita, a dos casas. Y era vecino. Vecino, pero llegó hace ¿cuántos días, hermano Concepción? Prácticamente como 8 días. Recién se cambió para acá, así que bienvenido, mi hermanito. Él estaba, el sábado pasado, estaba esperando un auto ahí, un carro, un Uber. Y ahí nos conocimos. Así que aquí estamos compartiendo para la gloria del Señor. Justo estar aquí en la puerta. Justo ahí, sí, el Señor hace las cosas, ¿no? Dios nos guía. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana para aprender de Dios en Mateo capítulo 25. En el capítulo 25 nos habla de una conocida parábola. Dice así, versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas o necias, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿cuántas? Todas, no 5, todas. ¿Y qué cosa les pasó? Se durmieron. Miren qué interesante. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Qué triste, ¿no? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremenda parábola esta que nos muestra, ¿no es cierto?, que habían 10 vírgenes. Unas eran necias y las otras eran prudentes. ¿Qué representa las vírgenes aquí, en este contexto? ¿Qué representa? una iglesia pura. Una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Acuérdense que hay una mujer ramera, que es una iglesia contaminada, el papado, pero hay una iglesia virgen. Y dice que todas se durmieron, porque está mencionando la condición de nosotros como pueblo. Estamos bien dormiditos, pero hay una atalaya, mis hermanos, dentro de esos 10, que la parábola dice que hay 10 vírgenes, que está el pueblo de Dios, que está durmiendo, pero que hay un grupito pequeño que está con las antenas bien paraditas, dispuestos y están dando el mensaje, prepárense, viene el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús, el Salvador. Pero dice entonces que eran personas que tenían aceite, pero que les faltó. Qué triste, ¿cómo será eso? Y dice, prepárense para que entren a las bodas del Cordero. Y podríamos decir que nos estamos preparando hoy en día como pueblo, podríamos decir que conocemos nuestra doctrina, podríamos decir que realmente nos hemos compenetrado de este libro, sabemos muy bien lo que está escrito. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta. Yo sé que aquí la mayoría son adventistas de años. La hermana tiene bastante años, la hermana María también, yo tengo más de 40 años también en esto. ¿Cuáles son nuestros principios? Vamos a ver. ¿Cuáles son los pilares?
¿Quién me puede decir eso? Alguno, aunque sea. Pues, sí, la ley de Dios es una. La ley de Dios, pero son 7. Por eso, El sábado, ¿cómo? El sábado es otro. La ley de Dios, el sábado. Ahí tenemos 2. el matrimonio, El matrimonio no es como pilar, es una institución importante. El santuario, ahí tenemos 3. La no inmortalidad del alma, el estado de los muertos, ahí van 4. Voy a leerle una cita acá, que vamos a poner ese PowerPoint que te pasé. Ahí está, el que dice, sí, ese. Aquí vamos a aprender un poquitito, miren. Quizá no estamos ordenados en nuestras creencias, pero aquí lo vamos a ordenar un poquito. Ese texto que voy a leer ahora está en Consejo y Escritorio, página 30-31 de Elena de White, o sea, un evento de los últimos días también. Dice, el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nosotros, ante nuestros ojos, la purificación del santuario. Ahí tenemos un hito que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, ahí tenemos otro hito. Mensaje de los 3 ángeles. Y desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Otro de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios. Eso es lo que recién dijimos. El santuario es un hito, es una base para nosotros como adventistas del séptimo día. Visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad. Además, el arca que contenía la ley de Dios, la luz del día de reposo, el 4.º mandamiento. Alguien dijo el sábado recién. Dice, este resplandece con sus fuertes rayos en él. El camino de los transgresores de la ley divina, la no inmortalidad del alma. Ahí tenemos otro. Es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de antiguos hitos. O sea, con un escrito está, claro, podríamos decir muchas cosas, pero lo que nosotros creemos en el espíritu de profecía que Dios le mostró, y ahí menciona estos hitos. La que sigue, por favor. Y en resumen, ahí en esto es lo mismo que acabo de leer, pero ahí están los pilares de nuestra fe. Tenemos que aprender nuestras creencias, mis hermanos, en qué estamos basados. Y ahí entonces muestra purificación del santuario, un pilar, que fue lo que mencionó aquí la cita. Después dice, mensaje de los 3 ángeles. Una iglesia que no predica el santuario, una iglesia que no predica el mensaje de los 3 ángeles, no está en la senda correcta. Después dice, la justificación por la fe. Que a través de Cristo somos salvos, somos declarados justos por su sangre, por creer en Él, por aceptarlo en mi vida como Salvador personal. Él nos imparte la perfecta justicia y Dios ve en nosotros un hombre recto, aunque somos nosotros con baja naturaleza, pero al creer en Jesús se produce ese milagro de la conversión. Y después dice el templo de Dios, la ley de Dios, tenemos el sábado y la no inmortalidad del alma. La no inmortalidad del alma quiere decir que los muertos están muertos, no que están vivos. ¿Ya? Entonces, esos son nuestros pilares, mis hermanos, que debemos nosotros aprender. ¿Cómo podemos ser de las vírgenes prudentes si ni siquiera sabemos nuestra base, lo que somos como iglesia? La Biblia dice, no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. O sea, estos pilares que acabo de presentar no se pueden mover ni por un pastor, ni por un anciano, por nadie, porque los estableció Dios. Y lamentablemente vemos que el mundo va en una senda totalmente opuesta a estas vírgenes que esperan a su Señor. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en 2 semanas más va a salir lo que se conoce como el orgullo gay? Estas marchas en todo el mundo. Vean cómo está el mundo. Si esto es una cosa que realmente estamos viendo en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Pasa a la que sigue, por favor. Las 2 siguientes. La que sigue. Ahí. Marcha de la rebeldía lésbica también. Aquí toda esta gente va a salir a marchar. Me acuerdo que
cuando vino este atentado a Israel, ¿se acuerdan? El primero cuando cayeron los parapentes y se metieron ahí, mataron a gente, estas personas estaban también celebrando un día allá en Israel. En Israel, que se supone que es un país religioso, estaban, excepto, claro, y realmente que estamos en un mundo de locos, mis hermanos. Pero por eso dice, prepárense, llena tu vasija de aceite para que no te falte. Porque vamos a tener todo este tipo de disolución de la fe. Los jóvenes, ustedes pueden ver con los celulares, con las aplicaciones, los jóvenes ya en la universidad les mata la fe. Usted estudia ahí, mande a un joven, se va a dar cuenta de que ya empieza a ver lo distinto. Yo soy un libre pensador, llega diciendo a la casa. Usted lo crió de pequeñito y ya no quiere nada con Dios. Entonces, ¿cómo tener esa fe, esa vasija con aceite? Una porción extra para que no nos falten. Eso vamos a ver hoy día. La que viene, por favor. ¿Y por qué esto? Porque podemos pensar de que estamos bien. ¿Cómo? Sí, es un video. Miren, vamos a poner, para que se den cuenta, que uno puede estar en la iglesia, creer en Dios y estar totalmente equivocado. Y voy a poner de ejemplo esta iglesia nudista. Esta iglesia donde la gente va desnuda al templo. Porque miren, porque podemos estar engañados. ¿Qué aceite tenemos? ¿Qué cantidad? ¿Poquito? ¿Harto? Y vamos a explicar eso. Pero estas personas van a la iglesia buscando a Dios. Colócalo, por favor. Así está el mundo, mis hermanos. Por eso va a ser un pequeño remanente. En Estados Unidos donde los feligreses asisten tal como Dios los trajo al mundo. Estas son las imágenes. Literalmente, y es que para quienes van a la capilla Whitetail, ubicada en una colonia nudista, ahí está el pastor. La ropa es opcional, unos van con ropa, otros sin ropa. El pastor de la congregación defiende la decisión, diciendo que a Dios no le importa si usa ropa para adorarlo. Al tanto, uno de los fieles del lugar aseguró que si Dios nos hizo de esa manera, no debe haber nada malo con esto. Y así es como van a misa. Es tremendo, ¿no? O sea, pero fíjense que aquí no hay una negación de Dios así de frente. Estas personas creen en Dios, van a su iglesia pensando de que Dios está ahí. Miren, todos nosotros cuando aceptamos a Cristo recibimos un poco de este aceite que se conoce como la lluvia temprana. Esa gente no era, y vamos a darnos cuenta que las vírgenes no son hipócritas. Ellos quieren salvarse, pero no les alcanza. Quizás nosotros, mis hermanos, en nuestra vida, estamos en un nivel aquí, cuando Dios nos ha puesto por acá, y entonces nos falta ese aceite. Yo, la semana pasada, pregunté acerca de la apostasía alfa y omega, y me sorprendió que no supieran nada de eso. Y entonces voy a hablar un poquitito de cómo puede ser posible. Esto es fuera, esto no es adventista, ¿no es cierto? Es fuera. Pero vamos a ver ahora dentro lo que sucedió con el doctor John Harvey Kellogg. ¿Alguien conoce al doctor Kellogg? ¿Usted ha escuchado? ¿Usted ha escuchado hablar? ¿No? El doctor Kellogg estaba en los tiempos de Elena de White. Y entonces él fue adoptado por Elena de White, lo crió. Un hombre muy inteligente, se tituló de doctor. Apoyó el sanatorio de Battle Creek, donde estaba la conferencia general en Michigan en ese tiempo, pero él introdujo en la iglesia enseñanzas panteístas. Panteístas. ¿Qué es lo que es el panteísmo? Que ellos dicen que Dios es la naturaleza, que la naturaleza es Dios. Entonces, claro, Dios está en el árbol, Dios está en la montaña, Dios está aquí, está en todos lados, pero no que es un ser personal, sino que es un ser impersonal. Entonces, dentro de la iglesia adventista, con Elena de White, Pastor Lowbrook, todo eso, Jaime White, los pioneros, este famoso doctor Kellogg, que hasta el día de hoy usted puede ir al supermercado y va a ver que hay unas hojuelas de maíz que se llaman Kellogg. Él las inventó, pues. No, hermanito Juan. Los cofles de Kellogg lo inventaron los adventistas. Este hombre,
un famoso doctor Kelo, dice que cuando hacía una cirugía, no se notaba la operación, no se notaba, era perfecto como lo hacía. Incluso él fue un gran inventor, tuvo muchas patentes, incluso él hizo un caballo mecánico que lo usó un presidente de Estados Unidos. O sea, a ese nivel, famoso. Y este hombre empezó a introducir en la iglesia la idea de que la naturaleza es Dios. Y la hermana Juárez le dijo, no, momentito, eso está mal. Bueno, producto de esto, se quemó la imprenta. Dios, porque estaban imprimiendo ellos libros comerciales. Y él hizo, el doctor Kelo, un libro para dar su idea, se llamaba El Templo Viviente. Y entonces Dios envió un ángel y quemó el sanatorio, quemó la imprenta, porque estaban haciendo cosas que no correspondían. De ahí salieron muchos pastores, salieron muchas líneas. Eso es lo que se conoce como la apostasía alfa en la iglesia. Para que usted entienda, porque lo comentamos la semana pasada y me di cuenta que nadie sabía. Pero dice que ahora viene la omega. Voy a leerle acá un párrafo donde dice, la naturaleza no es Dios. Ella estaba en Australia, para que sepan, y ella envió unas cartas un mes antes a la conferencia general para ayudarles, para enfrentar esta doctrina permisiva que estaba metiendo este hombre, el doctor Kelo. Y le dice, la naturaleza no es Dios y nunca lo fue. La voz de la naturaleza testifica de Dios declarando su gloria. Pero la naturaleza en sí no es Dios, le dijo Elena de G. de White. Como creación de Dios, solo profesa el testimonio de su poder. Entonces, más claro ni echándole agua. Pero lo que quiero mostrar, mis hermanos, es que nosotros, si no estamos preparados, dice que ahora va a venir la apostasía no alfa, sino peor, la omega, que va a ser, al lado del alfa va a ser muy poquito. Y perdimos sanatorios, perdimos hospitales, perdimos colegios, universidades que se fueron con este hombre, John Harvey Kellogg, en 1901, 1905, por ahí más o menos. Eso es historia denominacional. Y aquí voy a leerle en Mensaje Selecto, tomo 1, página 237, lo que dice. No os engañéis, dice ella. Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa. Cuando escribe eso, está en ese tiempo el alfa. De ese peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima. Es una profecía. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Entonces, mis hermanos, ¿por qué estamos comentando esto? Un adventista que no se conoce la Biblia, que no lee lo que el Señor nos ha dado a través del Espíritu de Profecía, está susceptible a creer que está sirviendo a Dios como estas personas que estaban en esa iglesia. De ahí la importancia. Vamos a leer Juan 15. Juan 15 nos habla, también es conocido, pero vean que vamos a aclarar algunos conceptos hoy. Juan capítulo 15. Entonces, ¿les quedó claro lo que era el alfa y el omega? El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la final. O sea, lo que viene ahora va a ser peor de lo que pasó ahí. Y esto yo se lo he contado en forma resumida. Hay libros con respecto a esto. ¿Qué versículo? Del 1 en adelante. Dice así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Miren, durante muchos años, o sea, cuando yo conocí la iglesia, a los 12 años, estaba más joven que Elías,
estaba muy pequeñito. Cuando leí este texto, me imaginaba que los pámpanos eran la uva. Pero ya con los años me di cuenta de que no es eso. ¿Qué es lo que es el pámpano? O sarmiento. La rama, en otra palabra, la que sigue, por favor. Esa que están ahí. La rama, ¿no es cierto? Entonces dice que la rama, o el pámpano, porque muchos años como joven nadie me lo explicaba, ¿no? O sea, uno tratando de entender ahí, ¿cuáles son los pámpanos? ¿Será la uva? No. Dice que el Señor va a limpiar las ramas para que den más fruto. ¿Quién es? La vid es el Señor y nosotros somos los pámpanos. Entonces, miren, dice ahí, el que permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanecemos en Cristo, no puede haber fruto, mis hermanos. No puede, es imposible. Y esta sencilla frase o parábola dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Hermanos, tenemos que dar frutos con la ayuda de Dios. Porque aquí dice que si no da fruto en la viña, lo va a cortar. ¿Se acuerdan que Jesús habló también de la parábola de dijo que fue a la viña y no había fruto? Córtala. Y entonces el siervo le dijo, no, espera, Señor, otro año más y si no da fruto, ahí la cortamos. Pero fíjense, o la higuera. ¿Qué es lo que era la higuera? ¿Quién era? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? Fue cortado. Entonces, miren, muchas veces se enseña de que tú en Cristo eres salvo. Claro, eres salvo, te bautizas, pero no se le enseña a la persona que tiene que seguir un camino de ajustar su vida a la palabra de Dios. Las vírgenes necias se quedaron con ese primer conocimiento y no avanzaron en su experiencia. Se enseña eso, cree en Jesús, pero no se le presenta a la gente, no se le enseña que debe avanzar, guardar sus mandamientos. No somos salvos por guardar los mandamientos, somos salvos por la fe en Jesús, pero refleja la fe. Y aquí entonces, en esta parte del pámpano, menciona que, tan simple, permanece en Jesús, tienes que dar fruto, dice ahí. Versículo 5. Yo soy la vid, o la parra, le dicen aquí en Chile. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué cosa? Ahí está, lleva mucho fruto, mis hermanos. Es imposible que usted sea parte de este pueblo, sea parte de las 10 vírgenes y entonces no tenga aceite. Ese aceite es el Espíritu Santo que lo lleva a obrar, que lo lleva a transformación. Aquí lo dice en otro lenguaje. Yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿cómo? Si este hermano era predicador, este hermano iba a los hospitales, este hermano iba a las cárceles. Porque mire, se puede tener una apariencia de piedad, pero sin estar conectado con el Señor. Y a lo mejor llegamos hasta ahí nomás, nuestro aceite llega hasta ahí solamente. No basta, mis hermanos, no basta. Las 10 vírgenes representan a este pueblo que se duerme, pero que 5 de ellas les faltó el aceite. No tenía aceite extra. Vamos a explicar un poquito eso. Vamos al versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Miren lo que dice ahí. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, mis hermanos, ¿a qué fruto se refiere? ¿Que tenemos que dar un mango, una banana,
una manzana. ¿Qué frutos son esos? Mi prójimo. ¿Qué frutos son en nuestra vida? Mi prójimo. Fruto de justicia. El prójimo. ¿Fruto de justicia dicen acá? ¿Qué frutos son? La obediencia y la ley. Que somos hijos de Dios. Dar un buen testimonio, hermana Gladys. ¿Cuáles son los frutos que está hablando acá? Porque dice que Él nos va a limpiar. En otra parte de la Biblia dice que seréis echados en el horno de fuego para sacar la impureza y que salga el oro resplandeciente. Las pruebas. ¿Qué es lo que es entonces los frutos? Vamos a leer. ¿Cómo? Un carácter santo. Romanos 6:22. Estamos transmitiendo en vivo, damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan también, mientras buscamos el texto, muy conocido, Romanos 6:22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Dice que tenemos como una consecuencia, un fruto, guardar los mandamientos, la justicia. ¿Qué es lo que es justicia? Los mandamientos. ¿Qué es lo que es santidad? Los mandamientos. Tiene que haber esa consecuencia. Cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, podemos estar recibiendo el Espíritu Santo una parte, pero necesitamos recibir la lluvia tardía que madura ese carácter semejante al de Jesús. Muchas iglesias se quedan en la primera parte y entonces, claro, no hay fruto, no le importa tampoco. Lo bautizan y ya. Mis hermanos, este aceite no se puede pedir al hermano. Hay que ir a aquel que lo da, a la fuente, al lugar preciso. No es que las vírgenes prudentes sean egoístas y dicen, no, vayan a comprar, le dice, porque si no se nos va a acabar a nosotros también. No es que sean egoístas, sino que está hablando de una relación personal, viva, en la casa, en el trabajo, donde usted vaya, vivir con Jesús en todas las áreas de su vida. No es solamente aquí cuando nos reunimos los días sábados. No es solamente eso. Y si se tiene esa comunión con Jesús, entonces no vamos a necesitar de esforzarnos. Miren lo que les voy a decir. Para dar fruto, van a venir como una consecuencia natural de que el corazón ha sido renovado. El naranjo, el árbol el naranjo da naranja en forma natural, no se obliga. Pero muchas veces cuando iniciamos este camino, nos obligamos a no comer carne. Dice, ya no voy a comer más carne. Pero dentro no hay una transformación. Voy a ir a la iglesia. No quiere ir, pero voy a ir. Viene por obligación. No porque disfrute esta palabra, porque nos sentimos contentos, felices de venir a escuchar la palabra del Señor, porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador, es nuestro Salvador, nos ha librado de la condenación de la muerte. Y esa alegría nace de un corazón renovado. Pero a veces le dicen, hermano, estudien la escuela sabática, vengan a los cultos. ¿Me entiende? Para el cristiano no es una alegría de verdad. Vamos a ver otro texto. Mateo 3. Ahí habla de los frutos también. 3. Mateo 3, del 8 al 10. Este aceite es muy importante porque en el fondo casi que no se cree en el Espíritu Santo. No se habla del Espíritu Santo. No se predica el Espíritu Santo. No se le invoca en las oraciones. Cuando tenemos una fuente maravillosa de amor y de bondad para con nosotros. Pero acá va a hablar de los frutos también. Ahí lo tenemos en la pantalla, parece. Dice así, versículo 8, sí, ahí está. Véanlo, está destacado, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí lo tenemos otra vez. Si usted se ha arrepentido, ha aceptado a Jesús, tiene que haber un cambio de vida, un arrepentimiento que iba para allá, ahora va en otra dirección. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también, miren el versículo 10, y también
el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Miren, nosotros hemos estudiado la Biblia, profecía, muchas veces, y sabemos que cada detalle, cada palabra se va a cumplir. Y si no hay fruto, como ya hemos visto algunos textos, ¿no? Como dice ahí, que ese árbol que no da fruto será cortado. ¿Y los frutos cuáles son? A ver, bondad, amor, gozo, Sobre todo amor. paz, fe, paciencia, longanimidad, templanza, dominio propio. Cuando usted ve a un cristiano verdadero, ve eso en su vida. No ve solamente que le dice sábado, guarda el sábado si no te vas a perder. No. Dice, si vosotros tuvierais amor los unos por los otros, seréis verdaderamente mi discípulo. Y claro, dentro va el sábado. Pero podemos ser sabatistas y tener muy mal genio. Los frutos son eso, el carácter en otras palabras. Y por eso que estas vírgenes que están representadas aquí nos muestran a nosotros como iglesia. Podemos tener doctrina, enseñanza, pero el carácter es muy bajo, es muy duro, somos tercos, orgullosos, brutos para tratar, no somos dulces en nuestro mismo trato y somos distintos el resto de la semana. Está describiendo a nosotros como iglesia, como pueblo. También la Biblia dice en 1 Pedro 1:16 al 18 dice, porque escrito está, vean, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Gloria al Señor por eso. O sea, santo apartado. La ley, los mandamientos te hace una persona apartada. A propósito, este lunes en la noche vamos a tener Santa Cena. Están todos invitados a participar de ella. A las 6 de la tarde. Entonces, vean, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, cuando una persona se convierte, se bautiza, está, hermanos, iniciando el camino. No es que ya está listo, no, está avanzando, porque la obra de la santidad es una obra de toda la vida. El carácter se va perfeccionando. Y también en Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vean, no lo vas a poder ver. A lo mejor te acostumbraste en la casa a un estilo, por ejemplo, de comida, y viene a la iglesia. Pero dice que si tú no corriges eso y lo ponen de acuerdo a la palabra de Dios, no vas a poder ver al Señor. Y estas palabras son ciertas, no son mías. Entonces, esta lluvia temprana es muy importante. Todos recibimos la lluvia temprana. Hay un toque, aceptamos al Señor, queremos un cambio. Pero saben ustedes que Judas también, cuando vio al maestro, pensó que podía ayudarlo a cambiar su vida. Pero Judas mantuvo sus ideas. A pesar de estar con el Señor, nunca lo llevó a la vida práctica, no lo hizo suyo las enseñanzas. Nosotros podemos ser pura teoría también. Voy a leer acá la explicación que ella da de estas 10 vírgenes en Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 281. Pongan atención, porque aquí va a ser clave. Dice, uno puede estar familiarizado con los mandamientos. Todos estamos familiarizados con los mandamientos. Y las promesas de la Biblia, qué lindas son las promesas de la Biblia, ¿no es cierto? Dice, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. O sea, las verdades que estamos aquí predicando y enseñando siempre, tiene que ser grabada en nuestro corazón, no que entren en un oído y salgan por el otro. No podemos ser livianos si pensamos de que el esposo ya viene. Deberíamos prepararnos, mis hermanos, más que nunca. Y acá dice que tiene que el Espíritu Santo grabar en nosotros
el carácter. Miren, ¿cómo puede el Espíritu Santo hacer eso? ¿Alguien me puede decir? Grabar un buen carácter en mi corazón, ¿cómo se hace? La contemplación. La contemplación es una. La oración es otra. Miren, cuando uno cierra los ojos, se arrodilla delante de Dios, todo el ser, como habla con el Señor, se va al cielo, se pone en comunión perfecta. No es como estar con los ojos abiertos porque está distraído, mirando para allá o mirando para acá. Y cuando lo contemplamos entonces, con los ojos cerrados, todo nuestro ser está con Él, somos transformados también. Hay muchas formas, escuchando también, pero la oración, muy importante. Sigue diciendo, sin la iluminación del Espíritu Santo, los hombres no podrán distinguir la verdad del error, aunque usted tenga un título universitario. No va a poder, si el Espíritu Santo no le muestra, usted va a pensar de que es la verdad, como estas personas que vimos ahí, o el doctor Keller, que pensaban que estaba en lo correcto. El Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Esa tentación maestra no es que le ponga dinero o que le ponga un título. No, esas tentaciones maestras son las doctrinas que le da, doctrinas falsas, adulteradas, que están manipuladas y que las creen. O sea, es una cuestión intelectual. Sigue diciendo, la clase representada por las vírgenes fatuas, miren, las necias, las imprudentes, las que no llevaban aceite, la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Yo una vez estaba asistiendo a una gran iglesia, tendría unos 17, 18 años, y escuché esto, de que las vírgenes no eran hipócritas, y eso me caló en mi corazón, ¿sabe? Cuando salí de ese sermón, porque yo me bauticé a los 12 años, a los 17, 18 años tenía como poquitos años, 6 años, ya uno no estudia mucho en ese tiempo, pensando, claro, que todos van a ser salvos, que todos los que están aquí son santos. Y cuando escuché esta parábola, ya me dijo, por lo menos la mitad se va a perder. Claro, ¿dónde será? Tú sí, tú no, tú sí. No sabemos, ¿no es cierto? Pero esta parábola está presentando que por lo menos la mitad de la iglesia no está preparada. Y eso para mí como joven, ahí como que me aterrizó de esta salvación. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han defendido, miren lo que está diciendo, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. O sea, esto lo parte a uno, a cualquiera, porque dice que puede ser usted predicador o predicadora. A lo mejor han llegado los testigos de Jehová, le golpean la puerta, los mormones o cualquiera, y usted ha defendido la verdad. Y usted se siente como un león, defendí la verdad, defendí al Señor. Pero su corazón no está en el mismo sentir de Cristo. Esto es fulminante lo que dice ella acá. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, llegan al templo, se guardan silencio porque el lugar lo respetan. Acá el mueble santo lo respetan. Cualquiera diría que son de las vírgenes prudentes, pero no es así. Ahí está la obra, mis hermanos, que este pueblo va a hacer antes de que el esposo venga. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Me acuerdo, hoy día se decía aquí en la mañana, qué bonito como estos profesores de la universidad, uno se da cuenta de que son siervos de Dios. Es bonito, nos podemos sentir atraídos, pero a lo mejor el tenor de nuestro corazón todavía es mundano. El problema es que no se han rendido ante el Espíritu Santo, no han caído sobre la roca Cristo Jesús
y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantado. Siguen viviendo igual que antes. Conocieron a Dios, ahora vienen el sábado a la iglesia, abren su Biblia, pero tienen la misma vida de antes. No han dejado nada. Nada de sacrificio, nada de esfuerzo, nada de amor por Jesús en las cosas prácticas de la vida. Es terrible. Cuando venga el esposo, va a venir con el resplandor de su venida y nos va a mirar de pie a cabeza. Y ustedes saben que esa luz, los impíos no van a poder soportarla. Por eso, ¿qué tiempo estamos viviendo? El esposo ya viene. Tiene que haber una preparación. Vamos a, antes de seguir, vamos a ver un video y de ahí un canto, pero quiero mostrarle a este hombre. Y me sorprende eso que dice, han defendido la verdad, la han predicado, y eso no te da seguridad que te vas a salvar. Miren este varón. Ojalá fuéramos como este varón. Vamos a ver ahí. El predicador. Ese, miren. Él está predicando ahí. Miren cómo se burlan de él. Bájale un poquito más. Ahí le tiran cerveza, le tiran de todo. Esto en Chile, esto aquí en Chile, sí. Este fue un concierto de Iron Maiden de este predicador. Usted podría tener esa personalidad para hacer eso. Ahí le llama el arrepentimiento. Bueno, dejemos hasta ahí. Claro, uno podría dar muchas explicaciones de esto. Primeramente, pero yo quiero destacar lo positivo. Este hombre tuvo el propósito de servir a Dios llevando el mensaje a estos jóvenes. Lo trataron mal, pero quién sabe si alguien de todos esos jóvenes que estaban ahí le llegó a su corazón, aunque sea uno. Pero a lo que voy yo, que nosotros, mis hermanos, podríamos hacer tantas cosas, pero sin Dios, sin el aceite. Por eso que esta venida es tan importante y el Señor nos va a ver desde la cabeza hasta los pies qué somos. Y esta maravillosa venida. Vamos a pasar un canto que tiene ahí preparado Marcela para antes de continuar, que nos habla de esta gloriosa venida. Los acosará.
y brillantes coronas tendrán, y por la eternidad gozarán de su amor y cantarán la historia de su redención. Ya nunca más habrá ni lágrima ni dolor. Demos a Dios toda la honra y el honor. Grito de gloria será cuando en las nubes Cristo vendrá. Rostros mortales contemplarán y callarán y adorarán al Salvador. Amén. Damos las gracias por esta alabanza a nuestro Dios, y donde habla de ese día maravilloso que viene, pero que va a ser para valientes, mis hermanos. O sea, no es solamente usted ser adventista y ya me voy para la casa. Es una transformación de todo el ser. Y aquí voy a seguir leyendo, dice, hablando de que nadie puede darle este aceite. Usted, en forma personal, tiene que tomar decisiones para Cristo. Tiene que decir, yo, Señor, perdóname. Tú moriste en la cruz por mí. Derramaste tu sangre para salvarme. Tú eres santo, inocente, y moriste por mi culpa. Entonces, vea lo que dice. Por eso es que ahí uno tiene que cambiar esta vida por el Espíritu Santo, ser transformado, dice. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Tu mamá, tu papá no te va a salvar. Tu esposo, tu esposa, si ellas siguen o no siguen es cosa de ellos. Pero tú tienes que seguir. Dice, ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Recién dijimos los frutos. Los da el Espíritu Santo. Si estuviera en medio de ella, Noé, Daniel, Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarán hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. O sea, aquí aunque nuestro padre fuera Job o fuera Abraham, él salvo por su fe, pero tú también tienes que tener esa relación personal. Nadie te va a salvar, solamente Jesús. Y entonces, pasan los días, pasan los años y seguimos igual. Va a venir el esposo y algunos tienen una fe, hasta ahí nomás le llegó porque le faltó aceite en su vasija. En cambio otros se preocuparon, tenían más aceite de reserva. La lluvia tardía cae en la planta, le da la fuerza para madurar el fruto. Tú a lo mejor estás creciendo, algunas ramitas, el fruto está verde. Verde quiere decir que eres inconstante. Un día vas a la iglesia, otro día no vas. Otra vez quieres hacer la voluntad de Dios que aprendiste y otro día no la quieres hacer. Es inmaduro, es fluctuante. Pero cuando madura esa persona, es natural amar como Jesús amó. Le nace de adentro. Entonces, mis hermanos, ese es el cambio. Ya la hora ha pasado, es más larga todo esto, pero quiero terminar con dos textos, dos citas, que para mí son muy importantes. Hay muchas cosas que decir, pero voy a leer acá cómo nos va a ayudar a nosotros. 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4 dice, esto es lo mismo que estamos diciendo, pero en otras palabras. Es la misma obra del Espíritu Santo, pero en otras palabras. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria al Señor por eso. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, mis hermanos. Pero esa fe no es decir yo creo, no. La fe que obra
obra por el amor, porque tú amas a Jesús. Eso es lo que vence al mundo. Dice, Dios conduce a su pueblo paso a paso. En tu vida, en mi vida. El sábado pasado vimos al hermano Concepción. El Señor lo trajo ahí de alguna forma. Dios conduce a sus hijos paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Las cosas que nos pasan son para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Perdió el trabajo, se le quemó la casa, tiene que cambiarse de alquiler, está enfermo. Es para mostrar lo que hay dentro de nuestro corazón porque Dios nos guía. A veces nos parece duro, nos parece difícil, pero es lo que necesitamos. Y eso es lo que está diciendo acá. Algunos soportan ciertas pruebas. Vean ustedes cuánta gente se reclama a Dios, ¿no? Algunas personas soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Mientras usted más cerca esté de Dios, más probado va a ser. A lo mejor usted estaba en el mundo, iba a la fiesta, tomaba, bailaba, hoy no me pasaba nada. Se metió a la iglesia, empezó a tener puros problemas. Porque el enemigo por un lado, pero nuestra fe es probada, mis hermanos. ¿Por qué es probada nuestra fe? ¿Por qué a Abraham se le permitió un tiempo de espera para el cumplimiento de la promesa? Porque la fe, ¿por qué Adán? Abraham dije, y ahora Adán. ¿Por qué a Adán se le puso un fruto en el paraíso? ¿Por qué no simplemente ya? No, por lo mismo con nosotros. Tenemos que mostrar si acaso realmente creemos en Dios o no. Y dice así, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Si usted encuentra que hay algo que no le gusta en la iglesia, que es muy duro, no es el problema de Dios, el problema es nuestro corazón. Dijo el ángel, Dios irá probando cada vez más cerca a cada uno de sus hijos. Somos probados. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen, retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Y hay iglesia, yo estaba en Nueva York, por ejemplo, en Diamond, fui a dar una predicación allá, y decían, una iglesia grande, gigante, con una pantalla enorme. Tenían afuera pantallas digitales que decían reunión, no como papelito, no, tenían pantalla, asientos muy blandos, y decían, en esta iglesia no se predica de la persecución, porque los hermanos se asustaban, ellos no querían escuchar nada de eso. Entonces dice acá que el corazón es probado un poco más para ver lo que hay dentro del corazón. Así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que lo aísla de Jesús. Y ahí uno se da cuenta si acaso está con Jesús o no está con Jesús. Cuando la persona reclama, ¿no? Hay algo que aprecia más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. O sea, Dios nos prueba en una situación para ver si acaso damos el paso de fe. ¿Cuántas veces hemos caído o estamos en un círculo tropezando en la misma piedra, en el mismo pecado, el mismo pecado, el mismo pecado? Pasan los años, el mismo pecado. Los que resisten en cada punto, vean que esta prueba es severa. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen. No está diciendo que más o menos, el que vence a cualquier precio que sea, han escuchado el testigo fiel y recibirán la lluvia tardía. ¿Cómo se recibe la lluvia tardía? Venciendo ante una prueba difícil. Y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Miren qué maravilloso. Somos adventistas, esperamos esta preparación, esta traslación. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a soportar todo lo que el Señor nos pide? Y reclamamos, cuando debería ser natural, debería nacernos de amor, que está enamorado de Jesús. Ahí usted va a saber su verdadera condición. Y en primer escrito, página 119, dice,
Vi que el residuo, esta iglesia, no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Dice ella que no hay pluma humana para describir lo grave que va a ser esto. Un tiempo de angustia cual nunca ha existido. Si usted ha visto la historia, han habido muchas guerras, ha habido muchos muertos, lo han cortado algunos, como a Isaías lo han cerrado, pero dice que esto que viene nunca se ha visto. Nunca se ha visto. Si usted, por eso dice, el que quiera estar en pie, mire que no caiga. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia y no estáis listos. Rasgad vuestro corazón, dice, y no vuestra vestidura. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que la componen se espacian en pruebas menudas. Cuando dice se espacian en pruebas menudas, que están con cositas pequeñas. Digamos, un volante, dar el diezmo, que son cosas, son parte de la experiencia cristiana, pero son cosas pequeñitas comparadas con el carácter, mis hermanos, con la bondad, con el amor, con la obediencia a los mandamientos. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude, mis hermanos, para estar en esta recta senda, porque dice que la mitad no tenía aceite, no llegó al final, y se oyó la más triste sentencia que el Señor Jesús le dijo: no os conozco, ¿quiénes son ustedes? Estuvo predicando, como quizás este hombre, estuvo enseñando, si había que construir algo en la iglesia iba con el martillo y lo arreglaba, pero al fin y al cabo lo hacía por sus propios méritos. No os conozco. Y entonces se cerró la puerta y quedaron afuera. Que Dios nos ayude para ser de los prudentes, de aquellos que hacen la voluntad de Dios, que pidamos por el Espíritu Santo, pidamos al Señor un nuevo corazón si no lo tenemos, y que el Señor nos acompañe por el resto de nuestra vida. Así que el Señor Jesús les bendiga.